Soy Carla Basigalupo Planás, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay. El Paraguay, desde el 9 de marzo, días antes de la declaración por la parte de la OMS de pandemia por COVID, ha adoptado medidas preventivas para dar tiempo al Ministerio de Salud, al mecanismo de salud en general del país, de adoptar, los insumos y la infraestructura necesaria para hacer frente a esta pandemia. Y, por supuesto, estas medidas se han concentrado específicamente en la restricción de circulación en general, de medidas de distanciamiento, también una restricción a las actividades laborales, dejando solamente actividades económicas tendientes al abastecimiento y, por supuesto, farmacias, es decir, establecimientos de salud y provisión de medicamentos, restringiendo todo lo demás. Para proteger a las personas y estimular la economía, cuidar los ingresos de los ciudadanos paraguayos, de los trabajadores, el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas importantes. A través de la ley de emergencia dictada en los primeros días de abril, el gobierno nacional ha adoptado la respuesta de pagar compensaciones económicas a los trabajadores informales y a los trabajadores formales. Paraguay tiene un 65% de sus trabajadores en la informalidad, al igual que muchos países de Latinoamérica, y hemos entendido claramente de que teníamos que dar una mano a todos nuestros trabajadores. La respuesta que hoy estamos dando es una respuesta de ayuda económica para pasar este tiempo de epidemia. Y así es que el Ministerio de Hacienda ha llegado a más de 1.600.000 trabajadores informales y a los trabajadores formales también a través de suspensiones de contratos de trabajo comunicadas al Ministerio del Trabajo. También hemos establecido oportunidades de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas para que sostengan el empleo. Hemos establecido un sistema de composición de tributos, de exoneración de servicios públicos, de disminución del pago de alquileres, la prohibición de desalojos, también de cheques sin fondos con cuentas canceladas, y una serie de otras medidas que apuestan a fortalecer al empleador como tal y darle facilidades, incluso también la posposición de las cuotas patronales y el cobro a partir recién de que termine la epidemia sin recargos, multas e intereses. Eso también está siendo de mucha importancia para los empleadores. En cuanto a las lecciones aprendidas, en primer lugar, la necesidad de fortalecer todos los mecanismos y todo lo que hace al sistema de salud. La lección más aprendida, necesitamos rehacer y reformar el Estado, reformar la estructura del Estado en general para que este sistema de salud quede fortalecido por siempre y que no tengamos que vivir nuevamente estas carencias. Así que esa es la primera lección aprendida. En segundo lugar, todo lo que hace a la protección social. La necesidad absoluta de tener o de contar con un seguro de desempleo y mecanismos rápidos de activación en protección social para el pago de compensaciones, subsidios y en general llegar a la población más vulnerable.